Protagonistas es presentado por Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo están? Buen inicio de semana. Bienvenidas, bienvenido. Gracias por acompañarnos en lo que queda de este domingo. Y hoy queremos tocar un tema muy importante, una institución que está en terapia intensiva y que el actual presidente está haciendo todo lo posible para reflotar y que pueda nuevamente ser una alternativa, digo, y que sea una empresa viable. Hago referencia a Copaco. Don Oscar Estar, economista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido, don Oscar. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a la audiencia. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de siempre. Yo te agradezco, presidente. Más ya un domingo. Me imagino que no es fácil para vos tratar de reflotar una institución caro a tu... una situación que pasa por vos hace tiempo, porque hace tiempo lo está. Empezaste prácticamente con Copaco, cuando antes era Antelco, y hoy en esta situación de salvar esta institución. Por eso justamente queremos hablar contigo. Hay muchos funcionarios preocupados, nosotros que somos usuarios también, ya sea a través de internet, en línea baja, ya sea también vía celular, que es justamente Vox. Entonces queremos saber qué pasa con Copaco, presidente. Copaco está en una situación muy delicada desde hace años ya, pero que en poco tiempo se deterioró de una manera muy fuerte, ¿verdad? O sea, en los últimos 5 años Copaco pasó de recaudar unos 55.000 millones de guaraníes al mes más o menos a 17.000 millones de guaraníes al mes, que es lo que se está recaudando hoy. Y sin embargo, los gastos no se redujeron en esa misma medida, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es parar la hemorragia, evitar que las deudas se sigan acumulando mes a mes, y para eso tenemos que achicar Copaco, ¿verdad? Primero tenemos que achicarnos, crear un espacio financiero que nos permita de vuelta hacer los mantenimientos que necesitamos, hacer las inversiones que necesitamos, pagar las deudas, ¿verdad? Copaco tiene 112 millones de dólares de deuda. Vox, que es 100% propiedad de Copaco, tiene 50 millones de dólares de deuda. Entonces, creo que esos números reflejan claramente lo delicada de la situación de Copaco, ¿verdad? Hay que tomar medidas drásticas. Tenemos que reducir la cantidad de empleados que tiene Copaco. Actualmente Copaco tiene 2.600, un poquitito más de 2.600 empleados. Cuando yo asumí hace 6 meses, el 3 de enero asumí, Copaco tenía 2.906 funcionarios más o menos. O sea, redujimos ya en parte la cantidad de funcionarios. Varios contratos que vencieron, todos los contratos que vencían en diciembre, yo no los renové, y eso nos permitió un ahorro de 1.300 millones de guaraníes por mes, ¿verdad? Son 17.000 millones de guaraníes al año que estamos ahorrando por esa reducción de personal, pero no es suficiente, ¿verdad? O sea, realmente hay muchos funcionarios que en Copaco no están haciendo prácticamente nada, ¿verdad? Muchos ni siquiera asisten a su lugar de trabajo y otros marcan y salen. Entonces también estamos atacando por el lado del control a estos funcionarios, de manera que a muchos vamos a ir sacándole con causa justificada, ¿verdad? Porque no están cumpliendo. Hay sumarios que ya se iniciaron, hay causas judiciales inclusive que se iniciaron para ir disminuyendo la cantidad de personal, sobre todo de aquel que ya no está aportando nada a la compañía, y en algunos casos inclusive genera perjuicios a la compañía. Hay muchos casos de corrupción también, tenemos algunas denuncias y estamos investigando de todo tipo, ¿verdad? En las oficinas, robo de archivos, robo de documentos, en otros casos el tema de que le piden dinero a los usuarios para reparar sus teléfonos. Entonces tienen muchos problemas Copaco, y tenemos que ir de a poco resolviendo cada uno de esos problemas. Lo primero es reducir el déficit mensual que tenemos para la hemorragia, y para eso necesitamos disminuir la cantidad de personal. Tomamos otras medidas también que tienen que ver con los viáticos, el combustible. Estamos tratando de levantar algunos vehículos utilizando mejor los recursos que tenemos para volver a tener operatividad y tener capacidad de respuesta, ¿verdad? Estamos empezando a ver algunos números positivos. La cantidad de reclamos, por ejemplo, que teníamos
del servicio que le prestamos a las escuelas y a los hospitales. Bajaron de más de 500 que teníamos hace 6 meses a unos 160 que tenemos hoy. Siguen siendo muchos, pero de alguna manera estamos consiguiendo disminuir la cantidad de reclamos que al final tienen un impacto financiero, ¿verdad? Porque tenemos un contrato, un convenio firmado con esas instituciones que nos genera multa en los casos que dejamos de prestar el servicio como corresponde. Y creo que hay mucho por hacer en Copaco y que solamente vamos a poder salir adelante con el apoyo de todos, ¿verdad? De todos los funcionarios. Hay buenísimos funcionarios, así como mencioné los malos funcionarios y los que no asisten y no cumplen. Hay buenísimos funcionarios en Copaco que se ponen la camiseta. Yo estoy empezando a recorrer ahora los diferentes locales de Copaco por todo el país y me encuentro con gente que realmente tiene muchas ganas de aportar y de sacar a Copaco adelante. Estos días estaba viendo justamente por las redes a un grupo de sindicalistas y con un abogado del trabajo, si no estoy transcordado, pidiendo cómo puede caer esto, qué tal cosa. Y gran parte de este problema, señora, señor, son los sindicatos, los sindicalistas. Más todavía en la institución pública donde fácilmente le sale quebrar una institución. Y una de esas instituciones es justamente Copaco. Y que hoy sale con la bandera de lucha, que lastimosamente sus intereses están en peligro, que la fuente de trabajo están apeligrados, cómo el gobierno va a permitir. No hicieron nada, fueron cómplices de los presidentes de turno. Un cogoteo acá, ubicarle a su pariente, otro cogoteo con el otro sindicato, doña acomodadas a cuera, se le dan una dirección. Así como hoy día estoy diciendo tema Copaco, la ANDE, si se hace una auditoría, señor presidente de la República, mande a hacer una auditoría en la ANDE y se va a encontrar con mucha sorpresa. Tremendo. Ahí hay una complicidad entre el actual presidente Félix Sosa y el famoso sindicato Citrande. Si a ellos no le dan una dirección, no le ubican o no, alguna empresa de alguno de los integrantes del sindicato no forma parte como proveedor de la ANDE, te hacen quilombo. Y hace tiempo no hacen quilombo, calladitos están. ANDE, señor presidente, si le hace una auditoría a la gestión de Félix Sosa, se va a encontrar con mucha sorpresa. No sé quién es el padrino de Félix Sosa, pero alguien poderoso por lo visto. Si no es el vicepresidente, ha de ser de abajo, a un parlamentario, a algún diputado, a un senador. Pero no puede, se tiene que hacer una auditoría tremendo. Esta criptomoneda, por ejemplo, hace tiempo se viene, y él sabía, y hay muchos parlamentarios que tienen criptomonedas, algunos en central, en el interior del país también. Pero esto tocando nomás un tema como hacemos referencia justamente a Copaco. Ojalá nunca llegue a la ANDE, pero la ANDE también está ahí en el borde nomás también, y están pidiendo que de alguna manera se suba el precio de la energía, en este caso para las criptomonedas, que muchas de ellas van a salir del país, van a abandonar, porque no era ese el acuerdo al comienzo, pues, oye, pillaco, y no saben cómo hacer. Pero tema Copaco nuevamente, presidente, ¿cómo llegó a esto? Vos hace 6 meses que está, ¿verdad? ¿Y quiénes son los responsables? Tiene que haber un responsable, no puede ser que por la mala administración es también un crimen. ¿Cómo se le va a poner a una persona que no sabe y está justamente fundiendo una institución con mala administración? Y ahora va a venir para resucitar al muerto más o menos. ¿Qué pasó realmente? Y mala administración, malas decisiones. Hay también una denuncia hecha a la fiscalía que hizo el ingeniero Ferreira, que fue mi antecesor, que asumió después del 15 de agosto del año pasado y que estuvo hasta enero. Y nosotros estamos aportando los datos que adicionales, digamos, a la fiscalía para que continúe esa investigación. Pero básicamente lo que pasó en Copaco es que los ingresos disminuyeron por diferentes motivos, porque se tomaron malas decisiones y los egresos no, ¿verdad? O sea, en los últimos 4 años se jubilaron más o menos 1000 personas en Copaco, ¿verdad? Entonces Copaco podría haber tenido hoy 1000 funcionarios menos si no se hubiesen contratado de vuelta 800, 900 empleados que se contrataron para una empresa que ya estaba en crisis, ¿verdad? O sea, una empresa ya en una situación muy, muy delicada, ¿verdad? Y eso hizo que los gastos se mantengan con ingresos bajos. O sea, había una oportunidad enorme de que en estos 4 años se disminuya la cantidad de personal por la cantidad de jubilaciones que sucedieron en estos años, ¿verdad? Sin embargo, no se aprovechó esa oportunidad.
La situación es complicada por eso y porque el sector de telecomunicaciones es un sector muy dinámico que requiere mucha inversión constante, que requiere mucha eficiencia, ¿verdad? Y nosotros tenemos una competencia muy fuerte de las empresas de telefonía móvil y de celulares que hacen que si uno se duerme, le pasa no hay ninguna duda a Copaco, ¿verdad? Sí, O sea, eso no hay duda. Pero yo creo que hay esperanza, ¿verdad? Yo creo que yo tengo la instrucción del señor presidente de la República de hacer todo lo que haya que hacer para recuperar Copaco. Para eso va a haber que tomar algunas medidas drásticas. Algunas, por ejemplo, que tienen que ver con el contrato colectivo de trabajo. Solamente el contrato colectivo de trabajo generó unos 150.000 millones de deuda. O sea, 2 o 3 artículos del contrato colectivo de trabajo generaron 150.000 millones de deuda. Y son los que más complicaciones le está trayendo a Copaco, ¿verdad? Porque increíblemente estos funcionarios que se jubilaron son los que están siendo más agresivos en términos judiciales y tienen embargados 28.000 millones de guaraníes, 60, 70 inmuebles entre Copaco y Vox, y los bienes del Estado son inembargables, ¿verdad? O sea, Copaco es propiedad 100% del Estado, es una empresa pública de acuerdo a lo establecido a la ley 5058. El presupuesto tiene, la forma de administrar tiene una forma pública de hacerlo a través del Consejo de Empresas Públicas, quien aprueba también el presupuesto de Copaco. Sin embargo, algunos jueces embargaron las cuentas y los inmuebles de Copaco, ¿verdad? El Procurador General de la República está haciendo un excelente trabajo actualmente para levantar algunos embargos. 3 embargos ya se levantaron con este argumento de que los bienes del Estado son inembargables, y yo creo que en las próximas semanas vamos a seguir viendo nuevos embargos que se levanten, ¿verdad? Ahora, presidente, los bienes del Estado son embargables, decía, ¿verdad? Inembargables. Inembargables, Sí. ¿verdad? ¿Y cómo entonces los jueces determinan eso cuando recurren a alguien? Y con una interpretación de que Copaco es una sociedad anónima y se rige por el derecho civil, ¿verdad? Pero si bien una sociedad anónima, la verdad es que la sociedad anónima es un activo que es 100% del Estado. Y además de eso, hay una ley, la 5058, que explícitamente establece que Copaco es una empresa pública. Y tiene todo un régimen de administración de Copaco similar a cualquier otra empresa pública, ¿verdad? Porque es 100% propiedad del Estado. También lo que pasó fue que se dejaron todos estos años, se dejó el arco libre, digamos, y no se hizo lo que se tenía que hacer en estos juzgados, y entonces los juzgados fueron repitiendo lo que hicieron otros juzgados y llegamos a esta situación. Pero actualmente el procurador, que tiene un muy buen equipo de trabajo, está consiguiendo resultados en ese sentido, levantando los embargos, y esperamos que esto se multiplique y llegue a los 28.000 millones de guaraníes. Imagínate, Copaco en una situación financiera crítica está dejando de tener la posibilidad de utilizar 28.000 millones de guaraníes, que ni siquiera le beneficia tampoco a los jubilados, ¿verdad? Porque ellos tampoco no están cobrando, y una vez que la sentencia sea firme, si tienen la razón, van a cobrar, estén o no embargados los bienes, ¿verdad? O sea, que no hay ninguna racionalidad en esta forma de proceder. Y Copaco todavía tiene patrimonio neto positivo. Copaco tiene 500 inmuebles, ¿verdad? O sea, no hay ningún riesgo de que en algún momento pueda no pagar sus deudas, aunque estas deudas puedan ser discutidas en diferentes juzgados, ¿verdad? Ahora, presidente, Copaco hablamos, reiterame otra vez, mensualmente, ¿cuánto gasta Copaco en salarios? En salario estamos gastando 15.000 millones más o menos. ¿Y cuánto es el ingreso mensual? Y el ingreso mensual es 17.000 millones. Bueno, 15.000, que queda 2.000 millones. ¿Eso No, para qué? Esos 2.000 millones se utilizan para la DENIT, que es luego de la DENIT, digamos, una parte es impuesto, digamos, de la facturación del cobro, ¿verdad? IPS y Conatel, ¿verdad? O sea, sí, inclusive para cubrir los compromisos que nosotros tenemos solamente con estas 3 instituciones, IPS, Conatel y DENIT, ya no nos alcanzan los 17.000 millones. Qué bárbaro. Y mucho menos para todo lo demás que se necesita en una compañía, ¿verdad? Desde combustible hasta repuestos, accesorios, equipos, mantenimiento, servicios básicos, ¿verdad? O sea, esa es la situación real de Copaco. Nosotros actualmente solamente estamos pagando salarios, IPS, DENIT y Conatel tenemos refinanciada nuestra deuda. ¿Y qué servicio hoy presta Copaco? Copaco, el principal generador de ingresos de Copaco sigue siendo la línea baja, ¿verdad? Que está cayendo rápidamente. El año pasado se perdieron más de casi 40.000 usuarios de línea baja. Este año se perdió casi 10.000, digamos, en 6 meses.
disminuyó un poco el ritmo de caída, pero se sigue perdiendo. ¿Y el cuánto quedan? Quedan 100.000, un poco más de 100.000. ¿Qué pensás hacer para que no vaya cayendo, presidente? ¿Qué pensás hacer? Porque no tenés ingreso, tenés déficit, deuda. ¿De dónde va a entrar la plata ahora? Sí o sí necesita una inyección de capital. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, y propusimos al Consejo de Empresas Públicas y estamos avanzando en esa dirección, es, por un lado, generar algún ingreso de corto plazo a través de venta de inmuebles, de transferencia a otras instituciones del sector público. El que está más avanzado es la transferencia de un inmueble ahí en Botánico, cerca del Botánico, de 3 hectáreas al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. ¿Cuánto está eso evaluado? Estaba evaluado en 87.000 millones de guaraníes. ¿Y ese en qué te va a ayudar? ¿En qué? Y eso nos va a ayudar para hacer unas pocas inversiones, implementar un plan de retiro voluntario que nos permita disminuir nuestro gasto salarial mensual, un retiro voluntario fuerte, y también pagar algunas de las deudas con quitas que vamos a hacer con... ¿Cuántos funcionarios con retiro voluntario podría salir si es que... Y unos 600, 700 más o menos, sí. ¿Vos con cuántos funcionarios Copaco puede funcionar bien? Y Copaco podría funcionar fácilmente con 1.000 funcionarios. Con 1.000 funcionarios. Sí. Hoy tiene 2.600. Ahora, el otro tema, Vox. ¿Cuánto debe Vox? Vox debe $50 millones. Mucha de esa deuda es con Copaco. Con Copaco. Ahí hay 54% de la deuda es con Copaco. Ahí hay un problema grave porque en muchos casos se utilizó Vox para eludir la ley de contrataciones públicas. Porque Copaco está regida por la ley de contrataciones públicas, sin embargo Vox no, digamos, porque ya no está definida como empresa pública como lo está Copaco. Entonces lo que hicieron las administraciones anteriores es comprar a través de Vox para Copaco, y ahí se generaron unas deudas cruzadas, ¿verdad? En algunos casos que están muy mal. Una parte de la denuncia tiene que ver también con eso que está en la Fiscalía, y eso hizo que las cuentas de Vox estén en una situación muy, muy delicada, peor que la de Copaco, ¿verdad? Vox, de hecho, ya tiene patrimonio neto negativo hace varios años, tiene menos activos de los pasivos que tiene. Y básicamente el potencial que tiene Vox es por las licencias que tiene. O sea, el activo principal que tiene Vox son sus licencias, que tiene licencias de 900 y 1900 para operar la telefonía celular, ¿verdad? Vox en su momento llegó a tener 150.000 usuarios más o menos. Actualmente tiene activos unos 34 o 35.000 usuarios aproximadamente, y también tiene un déficit mensual muy importante. ¿Cuántos funcionarios tiene? Vox tiene 230 funcionarios. ¿Y hay despido también o no? Ahí también, en algunos casos, despedimos a alguna gente que no estaban cumpliendo. También creemos que tenemos que implementar un plan de retiro voluntario. En el caso de Vox es más sencillo porque ahí no hay contrato colectivo, ¿verdad? O sea, uno de los problemas de Copaco y que hace que quede fuera de competencia es el contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Y eso estamos renegociando. Vos mencionaste los sindicatos antes. En Copaco hay 2 sindicatos, un sindicato grande que es el sindicato tradicional, que es Sinatel, que tiene 1.500, 1.600 usuarios más o menos, asociados más o menos, perdón, y Sintraco, que es un sindicato más chiquito que tiene actualmente 400, 450 afiliados, ¿verdad? Nosotros estamos, el que firmó el contrato colectivo de trabajo es Sinatel, y estamos sentados en una mesa con Sinatel para renegociar el contrato colectivo. Y ese contrato colectivo, para que los televidentes tengan idea en qué consiste, qué es los beneficios que... Y tienen beneficios de todo tipo, ¿verdad? O sea, pero en todos los casos van mucho más allá de lo que está establecido en el Código Laboral, ¿verdad? O sea, desde por muerte de parientes hasta... tiene un beneficio, por ejemplo, de bonificación por jubilación, que es lo que generó esta deuda de 111.000 millones, que es medio salario por cada año de antigüedad, que no se está pagando ya desde el año 2019 porque Copaco no tiene condiciones de pagar, pero tiene muchos otros beneficios por auricular, por etcétera, etcétera. Un ejemplo nomás para ver el tema de una empresa de telecomunicaciones y lo que significa la competitividad que hay. El call center de Copaco Vox estaba en Vox anteriormente, ¿verdad? Y tenía muy buen rendimiento, ¿verdad? Estamos prestando servicio a 4 instituciones, las más importantes son la ANDE y EIPS, ¿verdad? Que también nos están apoyando muchísimo, pagando sus cuentas para solventar un poco la situación financiera de Copaco. Y se pasó de Vox a Copaco.
solamente con pasar de Box a Copaco disminuyó terriblemente el rendimiento. ¿Por qué? Porque por el contrato colectivo, para ese tipo de función tienen que trabajar menos horas. Entonces, el solo hecho de tener un contrato colectivo en Copaco y no tenerlo en Box hace que el call center no pueda funcionar bien en Copaco, claro, y sí funcione bien en Box, ¿verdad? A pesar de eso, el call center es un servicio que sigue siendo rentable en Copaco y al que nosotros estamos asignando mucha gente. Nos genera muchos problemas porque hay mucha gente que ya no está acostumbrada a trabajar en Copaco y en el call center tiene que trabajar sí o sí, ¿verdad? Y es fácil monitorear que trabaje o no trabaje, ¿verdad? Pero hay mucha otra gente que sí, que está dispuesta a trabajar y que está haciendo un muy buen trabajo en el call center. Presidente, por último, inversiones, claro, extranjeros. De eso estábamos hablando, cómo salir de esta situación, ¿verdad? Uno, venta de terrenos para el corto plazo, claro, y también con el argumento de que, bueno, ese terreno se va a quedar en el Estado, ¿verdad? O sea, en el caso del MUP va a servir para hacer viviendas, claro, sociales, va a tener un impacto social, va a seguir siendo un activo del Estado que va a tener un retorno social importante. Y por otro lado, asociaciones con privados, ¿verdad? Establecimos un mecanismo, un procedimiento para que sea lo más transparente posible la asignación, o sea, la evaluación y decisión sobre los inversionistas privados con los que nos vamos a relacionar, ¿verdad? Tenemos 8 ya que presentaron interés, con 4 ya firmamos memorándum de entendimiento. Los memorándum de entendimiento son estándar, no generan todavía ningún compromiso para Copaco ni son vinculantes, pero a partir de ahí iniciamos conversaciones. Hay algunos que están más avanzados, que tienen equipos grandes ya que están trabajando acá, pero parte de la solución de Copaco viene por la inyección de capital desde el sector privado, y que no aporte solamente capital, ¿verdad? Sino que aporte conocimiento, procesos. ¿Esos inversores son paraguayos o extranjeros? La mayoría son extranjeros, hay también algunos paraguayos, y algunos están pensando en toda la compañía, ¿verdad? Una inversión más global, y otros en aspectos específicos, o sea, negocios específicos de Copaco. O sea, hay uno que propone, por ejemplo, invertir en call center y vender los servicios de call center y compartir, claro, los beneficios de las ventas de esos servicios adicionales. Otro que propone, por ejemplo, vender los cables de cobre, el cobre que tiene Copaco, que mucho se robó y más o menos afectó al 20% de todo el cable de cobre que hay en Copaco, y otros sí son más globales. O sea, es un proceso muy interesante. Hay algunas de estas empresas que tienen equipos grandes que ya están trabajando acá, y que yo creo que va a haber oportunidades ahí de conseguir un socio estratégico que aporte recursos, pero no solo recursos, sino conocimiento, procesos, etc. Presidente, te deseo lo mejor, que tenga éxito. Ojalá logre salvar. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad siempre. A vos te agradezco, Mato, ya este domingo. Vamos a estos consejos. Regimiento 8. 78 años de experiencia en seguridad contra incendios. La primera fábrica de extintores del Paraguay. Encontrá extintores de todo tipo y recarga de las mismas. Equipo de seguridad personal, cascos, lentes, guantes, conos, barreras, chalecos reflectivos y luces de seguridad. Contamos con 5 sucursales en todo el país. Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Visita nuestra página web y te enviamos a donde pidas. www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. Descubriendo el país, te muestra los bellos... Bueno, ahora queremos hablar con este señor que está dando resultados, una de las figuras de este gobierno, no hay ninguna duda. Yo suelo hacer referencia a 3 figuras nomás, yo creo que estoy mirando de la gradería y haciéndome del opinólogo. Uno de ellos es Óscar Orue, el otro Khalid Rashid, y el otro, el que estuvo recién con nosotros, el señor Óscar Estar. 3 personas que están dando resultados, pero tremendo, en el gobierno de Santiago Peña Palacio. ¿Puedo equivocarme tal vez? O tal vez no. Ese es mi punto de vista. Y hoy tengo el placer justamente de estar ya en contacto a través de la videollamada con el ministro Óscar Orue. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fernando. Feliz domingo también para todos los que están viendo el programa. Bueno, muchas gracias por contactar. Primero, agradecerte por tu tiempo.
Queremos saber todo este trabajo que está realizando, más todavía lo que pasó estos días, la incautación de esta megacarga, 4.013 kilos de cocaína, con los informes que ustedes manejaron. No sé por dónde empezamos. Podemos pensar por esto ya, ministro, ¿verdad? Como vos quieras, Fernando, sin ningún problema. Bueno, ¿cómo se originó todo esto para que sea un golpe tremendo a estos narcotraficantes, ministro? Bueno, en primer lugar, Fernando, comentarte que este trabajo que estamos haciendo tiene que ver un poco con el cambio de estrategia que realizamos en el primer momento cuando asumimos el cargo y con la creación de esta nueva Dirección Nacional, que como recordarás es la fusión entre lo que era tributación y lo que era la aduana. Pero de alguna manera siempre había incertidumbre respecto al funcionamiento de esta institución y hoy podemos ver resultados muy buenos. Y no solamente porque se fusionó, sino que porque realmente es una entidad nueva, una entidad autónoma, una entidad autárquica. Y ahí hay que tener en cuenta dos aspectos. El primero es que lo que te decía recién, el cambio de estrategia. Y segundo es la información que hoy tiene ya esta nueva Dirección Nacional. Como se fusionaron, hay información no solamente de los despachos, la importación, de todo lo que tiene que ver con las cargas en relación a la información de ellas, sino también a todos los movimientos de la empresa que a la vez son contribuyentes, si son importadoras o exportadoras. Entonces, eso creo que es un primer cambio. El segundo tiene que ver con el trabajo coordinado entre las demás instituciones. Ahí, hoy con el caso que hicimos el lunes pasado, de incautación de 4.013 kilos, como mencionás, fue un trabajo realizado con SENAT, la Secretaría Nacional Antidroga. Eso, de alguna manera, hoy estamos pudiendo festejar eso. Anteriormente se incautaba productos en otros países que salían de puertos de Paraguay. Entonces nos dimos cuenta de que no es solamente necesario o no es solamente la única forma controlar a través de los escáneres o a través de los perros, sino que también teníamos que cambiar esa estrategia. Y lo hicimos de una manera más integral, con otras variables dentro del esquema, analizando diferentes aspectos. Entonces, eso creo que es importante mencionar, Fernando. Ahora, ministro, sobre el punto, Sí. sobre el punto nomás, porque esto el escáner no detectó, por lo que estoy escuchando. ¿Cómo se originó? ¿Cómo llegaron a detectar esto? Porque si los escáner no detectó, imagínate lo que significa, y creo que tampoco los perros canes, los canes que están justamente preparados para esto. ¿Cómo se originó todo esto, ministro? Nosotros se detectó con un trabajo de inteligencia. Eso creo que es la respuesta en relación a esto. O sea, de hecho, nosotros participamos en 3 incautaciones desde que se creó la DENIT. En Villeta ya en octubre por 3.300 kilos, después prácticamente 1.000 kilos en el aeropuerto, y ninguno fue a través de los escáneres. ¿Por qué? Porque evidentemente las organizaciones criminales ya se dieron cuenta o manejan información acerca de cómo preparar la carga para contaminar con otros elementos o con otros productos que puedan ser justamente, como es producto orgánico y la cocaína también es producto orgánico, entonces que no genere movimiento o no genere alertas. Entonces, evidentemente nosotros sabíamos de que algo se estaba haciendo mal, por eso no se lograba poder detectar aquí en Paraguay. Después también cambiaron su estrategia. En vez de poner en panes un ladrillos, como anteriormente hacían, comenzaron a traer o a armar en bolsas a granel, como en el caso del lunes pasado. Entonces, todos esos elementos nosotros analizamos y comenzamos a trabajar fuertemente, como te digo, con las demás instituciones. Por ejemplo, en los otros operativos participamos con la Policía Nacional, CIU de la Policía Nacional. También trabajamos en líneas generales con organismos y agencias de inteligencia a nivel internacional que nos colaboran. Y también formamos parte de la Secretaría del Consejo Nacional de Inteligencia. Entonces, esto nos permite trabajar coordinadamente entre las diferentes instituciones y tener estos resultados. Esto es un logro del gobierno, no es un logro de la DENIT o de la SENAT solamente, sino que es un logro de todo el gobierno porque estamos trabajando más coordinadamente. Entonces, así es como se puede lograr tener resultados. Y
también seguir luchando contra el flagelo del narcotráfico en puertos. El presidente de la República lo mencionaba, que ahora el desafío es evitar que la droga entre a Paraguay, porque sabemos que Paraguay no es productor de cocaína. Entonces, eso un poco nos invita a que sigamos trabajando con las demás agencias, fuerzas militares, fuerzas policiales, y poder hacer un combate más fuerte. Y bueno, por eso se habla de compra de radares, compra de aviones, etcétera. Lo importante, y lo que te mencionó Fernando, es que hoy el trabajo está dando resultados. Ahora, ministro, aplaudo, digo, no hay ninguna duda que esto es gracias al gobierno, la cabeza principal que es el presidente de la República, que baja línea. Pero también es importante conocer que a eso que le baja línea también está siguiendo la plena recomendación o la orden que viene del Ejecutivo, digo, en tu caso. Pero, y los radares, entonces, porque a partir de ahora, si ellos supieron cómo eludir a los radares, si el servicio de inteligencia no maneja algunas cosas, quiere decir que puede pasar fácilmente, ministro. Bueno, justamente nosotros cambiamos nuestro sistema de riesgo, ¿verdad? Hoy, como te decía, no es solamente necesario que pase por el escáner o que los perros hagan el control, sino que establecemos otras medidas. No voy a entrar a detallar porque si no vamos a alertarles ya cómo hacemos el trabajo, ¿verdad? Pero lo que sí puedo decir es que hay diferentes variables. Vemos muchas cosas que antes a lo mejor no se observaban y tratamos de hacer de forma más fina ese trabajo, ¿verdad? Eso sí implica mayor tiempo, mayor pérdida muchas veces de costo, de costos adicionales, o de pérdida de tiempo, pero es necesario porque hoy ya no podemos solamente decir, esta empresa siempre exportaba, entonces no va a estar contaminada la carga. No, nos pasó hace poco con una carga de una empresa muy conocida, Yerobatera, en el aeropuerto. Justamente utilizaron su marca de tal manera a poder lograr esto, que al final detectamos, ¿verdad?, en el aeropuerto esta carga importante de que mezclaban con almidón. Entonces, los resultados son muy buenos. La pérdida, estamos hablando de una pérdida de más de $200 millones al crimen organizado con esta detección e incautación, y bueno, ya está en manos de la Fiscalía. Eso también es importante hablar, Fernando, porque la gente dice, bueno, si hicieron un trabajo de inteligencia, si es un crimen organizado, estamos hablando de 4.000 kilos, el más alto de la historia, ¿cómo es que no hay o no había personas detenidas o no se sabe quién es el dueño de la carga? Eso todo a su debido tiempo, ¿verdad? El fiscal está trabajando, está teniendo ya actividades que está realizando, entonces vamos a esperar que continúe ese trabajo, porque no es lo mismo. Yo puedo decir, sí, yo creo que fulano es el responsable, pero el fiscal tiene que tener las pruebas suficientes, tiene que armar toda la carpeta, las causas penales son más exigentes en el caso, ¿verdad? Entonces nosotros le dimos todos los datos al Ministerio Público. A partir de que se le participó al Ministerio Público, ellos son la cabeza, o en este caso las autoridades de investigación, y están a cargo de esto. Así es que vamos a esperar que la Fiscalía haga trabajo y que después analizar los resultados, ¿verdad? Pero creo que no podemos mencionar mucho porque la gente pregunta quién es el responsable. No, totalmente de acuerdo, digo, yo soy también la misma situación, todo el mundo quiere saber por qué solamente el camionero, y no, yo creo que este proceso es lento, lo más importante es que se detectó, imagínate realmente lo que significa a nivel mundial la noticia de que esto iba a ser enviado justamente a Europa, más de $200 millones, un golpe tremendo. Y vos en ese sentido, ¿cómo está tu seguridad, ministro? Bueno, mi seguridad está reforzada en este momento, Fernando, ¿verdad? Porque lógicamente estamos dando un golpe importante, pero bueno, yo estoy tranquilo porque nosotros actuamos con mucha transparencia, con mucha responsabilidad y patriotismo, pero como digo, ¿verdad?, estos cargos justamente tienen esos riesgos asociados al trabajo que estamos haciendo, y estamos tranquilos con eso. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir teniendo estos resultados. Es un compromiso que tenemos con el país, así es que, y la oportunidad del presidente de la República de que podamos ocupar estos cargos, ¿verdad? En mi caso, un funcionario de 31 años de antigüedad en la función pública, que estuve prácticamente toda mi vida en el Ministerio de Hacienda, hoy ya en el Ministerio de Economía. Y bueno, entonces, desde todo punto de vista, creo que es importante que sigamos teniendo institucionalidad, independientemente de las personas, que se tenga realmente resultados por cada una de las instituciones. Y bueno, creo que hoy estamos logrando ese resultado,
porque a pesar de que mucha gente decía al principio que no era bueno la fusión, de que supuestamente no era el camino correcto, muchas críticas, mucha incertidumbre, hoy podemos mostrar los números y podemos darnos cuenta de que hemos aumentado en más de 600 millones de dólares el aumento de la recaudación en menos de un año. Vos sabés que me place escuchar esto de tu parte, de 31 años en la función pública. Y cuando nosotros escuchamos funcionarios antiguos, ¿qué es lo que nos viene en la mente? Que el funcionario entró por recomendación, responde a un político y no a la opinión pública. Este señor, 31 años hace que está, imagínense los resultados que está dando. Recaudación increíble en lo que hace referencia en la fusión de tributación aduana. La meta era alcanzar en un año, esto ya se logró antes de los un año. Esto que ahora aconteció con 4.013 kilos de cocaína que se detectó mediante la DENI con el Servicio de Inteligencia y los otros organismos, realmente significa de que tenemos funcionarios que vale la pena, que no todo está podrido, ministro. Sí, yo creo que estamos un poco devolviendo esa confianza que nos da el presidente en los resultados y también decirle a la gente de que hay un trabajo serio, responsable, comprometido, no solamente mío, Fernando, porque yo soy la cabeza, detrás de mí hay 2.000 funcionarios, más de 2.000 funcionarios. Entonces, este trabajo, en este caso en particular, que es la de incautación de droga, es un grupo muy selecto, un grupo muy profesional, que tiene apoyo nuestro y también de todo lo que es el gobierno. Entonces, vamos a seguir trabajando en la misma línea, trabajando de manera coordinada también con las demás instituciones, con la Policía Nacional, los militares, la SENAT y otras agencias que permiten justamente tener esto que realmente nos pone muy contentos, pero que nos obliga nuevamente a redoblar el esfuerzo para seguir, ¿verdad? Porque es muy vulnerable nuestras fronteras, es muy vulnerable también el combate que estamos haciendo al contrabando. Entonces tratamos de evitar que sucedan estos casos, ¿verdad? Y bueno, ponemos todo el empeño innecesario para que realmente funcione, ¿verdad? Tenemos una entidad nueva, una entidad autónoma, autárquica, con recursos y que estamos batiendo nuestros mismos récords y también nuestras expectativas, nuestra estimación, ¿verdad? Nosotros pensábamos que en un año teníamos que llegar a 400 millones de dólares, ya superamos eso, ¿verdad? Y eso nos pone muy contentos. El presidente de la República lo mencionaba en su informe de gestión. Entonces, realmente muy feliz con los resultados y agradecerle a todos los funcionarios que hoy ya cambiaron su remera, ya no son ni de tributación ni de aduana, sino que son ya de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Además, ministros, son funcionarios antiguos, son funcionarios de aduana de hace tiempo y son funcionarios de tributación. Y la mayoría de ellos, muchos de ellos son políticos también, porque son dirigentes de base, convencionales, presidentes seccionales, recomendados de políticos, de parlamentarios, gobernadores, que hoy, bajo la cabeza tuya, digo, porque vos sos la cabeza, baja la línea y se están adecuando a tus indicaciones. En realidad son indicaciones del presidente de la República y claro, yo ejerzo eso, ¿verdad? Entonces es importante hacer esa precisión, Fernando, porque yo no puedo arrogarme un liderazgo sin el apoyo del presidente, ¿verdad? Porque nosotros somos soldados. Entonces, esto es una línea del presidente Santiago Peña y nosotros estamos cumpliendo, ¿verdad? A rajatabla esa indicación. Y también le explico a los funcionarios que, bueno, tenemos un nuevo alineamiento, una nueva forma de trabajar, con mucha responsabilidad, como te decía recién, y que, bueno, está dando resultados, ¿verdad? Muchas veces se dice que para que el cuerpo funcione, la cabeza tiene que funcionar. Entonces, creo que hoy estamos logrando eso de alguna manera. Ahora, ministro, por último, agradeciendo justamente tu tiempo, digo, ¿qué es lo que de alguna manera creció en esta unificación entre tributación y aduana? Creció el formalismo, creció, no sé, la lucha contra el contrabando. ¿Qué es lo que creció realmente para que esa diferencia tan grande hoy se note? Lo que creció creo que es un poco el control y la metodología de trabajo, en este caso, Fernando. Principalmente lo relacionado a esquemas que anteriormente se hacían en convivencia, lógicamente, con el sector privado, claro, donde grupos económicos presionaban y trataban de buscar
beneficios indebidos al momento de los despachos aduaneros principalmente, bueno, hoy estamos mejorando eso. El aumento sustancial en lo que es la Gerencia General de Aduanas es muy importante. Lo mismo que la Gerencia General de Impuestos Internos, ¿verdad? Que anteriormente era SET y aduanas de forma separada. Y también la información, el mecanismo que estamos hoy utilizando, donde se cruza información, donde se tiene una base de datos diferente, donde podamos hacer un sistema de gestión de riesgo. ¿Qué es lo que es el sistema de gestión de riesgo? Bueno, poner los casos en los cuales vemos quiénes están cumpliendo y quiénes no están cumpliendo, en base a diferentes indicadores. Entonces, los que no están cumpliendo, bueno, decirles, señores, acérquense, estas son las facilidades, etc. También con el sistema de facturación electrónica, eso nos ayuda un poco a hacer una trazabilidad, a dejar un poco el papel y también a tener mayor transparencia. Y también los regímenes, en este caso más fáciles, el simple, resimple, dentro del impuesto a la renta empresarial, para que la gente se vaya formalizando. Hoy tenemos 43.000 nuevos contribuyentes en 6 meses. La idea es duplicar eso en los últimos 6 meses que nos falta del año. Entonces también yendo a capacitar al interior, explicándole a la gente los beneficios de ser formal. Eso nos ayuda también a lograr estos números que estamos hablando. Bueno, lo único que me queda es felicitarte, desearte éxito, porque tu éxito va a ser el éxito de este gobierno y de hecho justamente le va a beneficiar a todo el país. Así que un apretón de mano, ministro. Gracias, Fernando. Lastimosamente no pude estar ahí contigo en el estudio. Sabes que de repente hay muchas actividades y tenemos muchas presiones también aquí. Entonces, desearte también éxitos y que sigan los éxitos en el ámbito también periodístico. Nosotros estamos a disposición de ustedes siempre. Gracias a ustedes la gente sabe lo que nosotros estamos haciendo. Y decirte que en realidad el logro que estamos haciendo no es solamente para el gobierno, es para el país. Estamos trabajando para que haya mayor desarrollo económico del Paraguay con un trabajo serio y responsable. Así que muchísimas gracias, Fernando, y también saludarle a toda la teleaudiencia. Apretón de mano, ministro, realmente excelente funcionario. Da gusto escuchar gente que realmente aporta al país y este señor es uno de ellos justamente. Vamos a nuestro consejo, vamos. Desde el corazón de América del Sur. Bueno, en este bloque queremos hablar de una realidad que también esperamos que el gobierno pueda solucionar, pero rápido. Tema salud. Doctor Jorge Gómez Otaño, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, Fernando. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Bueno, ¿cómo está la salud en nuestro país, doctor? Realmente... Bueno, hablo con el exdirector del Hospital Tesain. Así es. Hizo muchas cosas, va a contarnos que rapidito, porque tenemos poco tiempo, doctor. Adelante. Sí. Yo creo que la salud es un capítulo postergado, Fernando, de hace años. No se le puede culpar a ningún gobierno en específico. Algunos tienen mayores causas, ¿verdad? Que le vinieron muchas, por ejemplo, la pandemia. Entonces, cuando hay una estructura que ya está luego en ese momento no dando abasto a la demanda de algo muy delicado que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, y muchas veces no se cuenta con un servicio suficiente, ¿verdad? Y eso se puso a prueba en la pandemia, Fernando. Yo me fui a hablar con las autoridades anteriores, porque yo estaba nominado para entrar ahí en el ministerio, pero entraron otra gente. Hablé con ellos y yo le dije, mira que esto se viene. Hay un presidente de Centroamérica que se está preparando y está haciendo un gran hospital para no tener una sobrecarga y que la gente no mueran en la calle. Incluso le dije que se le llamaron a la reserva, porque no hay suficiente cantidad de terapistas y de personas que tienen que trabajar en un caso de emergencia como ese caso. Entonces es difícil de planificar. Entonces lo que
te da algunas veces un tiempo, de enero a marzo, abril. Ellos construyeron hospitales y le llamaron a todos los relacionados a la terapia intensiva, no solamente a terapistas, a personal paramédico, a los anestesiólogos, Claro. a los jubilados, y se prepararon como para una guerra. Nosotros lo único que hicimos bien es el cierre de fronteras. Y hoy yo creo que tenemos una brillante oportunidad, Fernando, con este gobierno que empieza, que yo creo que ya se tuvo la experiencia hace 7 años que este gobierno ya estaba el presidente Cartes y ellos ya conocen la problemática, ¿verdad? Que se profundizó el problema de salud y yo creo que este es el momento. ¿Cuál es el momento? ¿Qué tiene que hacer? Porque hoy falta medicamentos. Aparte la mala atención en los hospitales sucios y la poca consideración, la empatía de parte de los funcionarios blancos y administrativos. Falta de medicamentos, doctor. Yo creo que falta, Fernando, ponerle a persona, si se va a hacer una cuestión rápida, una cuestión urgente como es el tema de hoy, no se va a poder hacer una planificación estratégica, una política de Estado. Eso es para largo plazo. El tema es ahora. La gente te dice, señor, doctor Oreo, háganos votado en solucionar la problema. Yo estoy en Barrio Obrero, ¿verdad? En un hospital que es la cara visible del hospital polivalente de la capital. Y sufre la consecuencia de que Clínica antes estaba en Varadero, se muda a Clínica y se queda con toda la carga del hospital de Barrio Obrero, que sigue igual, ¿verdad? Hoy tenemos una posibilidad de que se construya ahí un hospital y ojalá que salga eso, ¿verdad? Sí. La otra cosa que me preguntaste, ¿qué se puede hacer? Y yo creo que una conjunción interesante es los jóvenes que están trabajando hoy en salud tienen el ímpetu de trabajar. Y creen, Fernando, se van las 4 o las 5 de la mañana a empezar a trabajar, hacen su recorrido. Y yo creo que esos jóvenes están en este momento haciendo una simbiosis con los jubilados de todas las instituciones, no solamente de salud pública, jubilados del Instituto de Previsión Social, que tiene muchísima experiencia, jubilados del Hospital de Clínicas, docentes. Entonces este es el momento de darle la oportunidad en salud a esa persona que con mucho liderazgo, ¿verdad? Y con la confianza del gobierno, del presidente de la República y de toda la estructura, y se tiene que dar respuestas técnicas, pero siempre con una orientación política, Fernando. La gente muchas veces confunde la política, pero el liderazgo tiene que ser político. Claro. Con un conocimiento técnico y hay que ir a recorrer los lugares y conocer las cosas en forma directa. Recorrer. Hay un médico que empezó a recorrer los municipios y a documentar en qué lugares no hay médico de hace años. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? A ese médico le sacaron del Ministerio de Salud. Pero no recuerdo bien el nombre del cargo donde hoy está Roberto Melcha Melgarejo, tu colega. No, él está Superintendencia. en la superintendencia. ¿Y la superintendencia no es acaso el que tiene que ver cómo funcionan los hospitales privados y públicos, intervenir cuando hay irregularidades? No veo que intervenga, doctor, si es así. Y realmente la superintendencia de salud debería de controlar todo. Pero no es así. Porque el ente rector es el Ministerio de Salud Pública, que depende del presupuesto general de gasto de la nación, ¿verdad? Y también acá en el Paraguay el sistema de salud, Fernando, es segmentada, no es un sistema único de salud, es segmentada y ocurre algo sui generis, donde el empleado público tiene seguro privado. Cierto. Tiene un buen seguro, sale del presupuesto general de gasto de la nación. Y yo, en homenaje a los jubilados de los funcionarios públicos, que tienen un gran seguro, se jubila, le dan la jubilación y se queda en el momento que más va a necesitar la salud. Ellos se quedan sin seguro. Esa es una tarea pendiente de que yo creo que este gobierno va a solucionar, Fernando.
se le pone a las personas pruebas, a las personas que tengan patriotismo, que sean honestos, que tengan valentía, y eso se puede solucionar, ¿verdad? Los empleados privados tienen un seguro que está bajo el manto del Estado, que es el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? El IPS tiene 3 funciones. Tiene la jubilación, tiene la salud y accidente de trabajo. Entonces, el que está aportando en IPS no tiene ese problema que tiene el funcionario público, que tiene seguro privado, seguros VIP, algunos, Sí. ¿verdad? Los funcionarios del Poder Judicial, los funcionarios del MOPC. Eso se queda, no, Itaipú se quedan con seguro, porque el jubilado de Itaipú se queda a través de Cajuy, se jubila ahí con su segunda caja, se jubila en IPS, tiene un seguro en IPS y tiene también un seguro de TESAI, que es un seguro de primer nivel, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que el funcionario público por lo menos se quede con un seguro, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuál es la solución ahora? Decime en un minuto, por favor. Y se tiene que hacer cambio de persona, Fernando. El problema es la persona. Es la persona. Se tiene que hacer cambio de persona. Que el ministro tiene que salir a recorrer el hospital a ver cómo está, cómo se le trata. Tiene que poner gentes, ¿verdad?, nueva, rodearse de jóvenes, y se tiene que romper las roscas que están hace rato en los ministerios, que pasaron de gobierno en gobierno, son los mismos. A eso hay que sacarle, ¿verdad? Y muchas veces mis colegas se enojan conmigo porque yo hablo del control del gasto y el sistema de control. Todo tiene que estar fiscalizado. Yo eso le dije la vez pasada a un fiscalizador. ¿A quién le está fiscalizando? Y solamente a la gente de ahí que está en la trinchera. No, acá vos tenés que fiscalizarle a los jefes de servicio. Tenés que fiscalizarle, no, pero eso no marcan, qué sé yo. Entonces, Fernando, hay que no apretar abajo y aflojar arriba. Yo creo que tiene que ser todo por igual. Todo por igual. La responsabilidad del que está arriba es mayor. Hoy está en terapia intensiva en la salud. Mal está la salud. Y yo tengo la esperanza, Fernando, parafraseando a los novencistas, que salga a este problema social, problema delicado, que salgan soluciones políticas. Antes, en los años 1890, en la época donde se discutían los grandes problemas cuando venía una epidemia, algún problema, se discutía a nivel político. Lo que pasa es que algunos periodistas entienden mal de la politiquería clientelista, pero la política bien entendida, manejada por personas honestas y que le acompañan técnicos y que conocen la realidad, y que se pueda hacer esa simbiosis de jóvenes y de personas jubiladas que ya tienen la experiencia de haber pasado por todos los estamentos. Yo creo que ahora se puede empezar a trabajar en los grandes problemas nacionales, algo tan delicado que es la salud, Fernando. Totalmente. Doctor, no tengo más tiempo. Te agradezco más y este domingo. A las órdenes, Fernando. Excelente. Y siempre muchas gracias por la... Vamos a seguir contando contigo toda que tenga tiempo. Gracias, Fernando. Doctor Jorge Gómez Otaño, él fue director del Hospital TESAI y le sacaron por honesto. De eso vamos a hablar después. Vamos a estos consejos. Regimiento 8. 78 años de experiencia en seguridad contra incendios. La primera fábrica de extintores del Paraguay. Encontrá extintores de todo tipo y recarga de las mismas. Equipo de seguridad personal, cascos, lentes, guantes, conos, barreras, chalecos reflectivos y luces de seguridad. Contamos con 5 sucursales en todo el país. Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Visita nuestra página web y te enviamos a donde pidas. www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. Con Doctor en Casa te ayudamos a mejorar tu calidad de vida.
agradezco a los televidentes, muchísimos mensajes realmente llegó. Les pido disculpas porque no pudimos leer, pero les deseo un feliz inicio de semana. Vamos a estar el próximo domingo. Será hasta entonces.